Hola, te doy la bienvenida a Hablemos de Salud, un podcast de Semprec dirigido para ti que eres paciente o cuidador. Vamos a hablar de temas para quienes estén interesados en tomar el control de su salud o de sus seres queridos. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Osteoporosis, vamos a hablar de un tema muy importante que es una pandemia silenciosa pero causa grandes complicaciones de salud. Y para eso tenemos una invitada muy especial, a la doctora Natalia Buitrago. La doctora Natalia es médico, especialista en medicina interna y endocrinología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad de hablar de este tema tan fascinante e importante como lo es la osteoporosis, que se conoce como una epidemia silenciosa precisamente porque los pacientes no se dan cuenta hasta que llegan con una fractura vertebral de cadera y quedan quizá postrados por esta causa. Y ante la pregunta de qué es la osteoporosis, pues lo podemos visualizar como una fragilidad de los huesos. Los huesitos ya están tan porosos que ante cualquier fractura, ante cualquier caída, ya tienen una fractura. Entonces, eso es lo que tenemos que impactar, que esa fragilidad ósea que conlleva a un riesgo incrementado de fracturas no se vaya a dar. Pero ¿por qué se considera y por qué tan importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante que la gente conozca acerca de la osteoporosis y se considera como una pandemia también? Claro, obviamente es una enfermedad muy frecuente, como muy bien usted lo menciona, sobre todo se va dando conforme pasa la edad, incluso el riesgo más incrementado está en las mujeres posmenopáusicas, porque la menopausia, como lo vamos a ver, es un factor de riesgo fundamental y se considera como una epidemia silenciosa es por su alta prevalencia, porque muchas veces se detecta tardíamente cuando ya el paciente nos llega con una fractura que ha condicionado dolor, alteración de la calidad de vida, le ha quitado la independencia y la funcionalidad de ese paciente y hace que de esa manera ese paciente pase de ser una persona que caminaba solo a una persona que nos llega a la consulta en una silla de ruedas. Muy bien, doctora. Entonces es muy importante conocer qué factores de riesgo hay que tener en cuenta, quiénes son las personas que tienen mayor riesgo, son más vulnerables a tener osteoporosis. Perfecto, esa es una excelente pregunta porque este es un llamado a la comunidad, porque muchas veces el principal factor de riesgo es la edad. O sea, usualmente la osteoporosis es mucho más frecuente en los mayores de 50 años que tienen factores de riesgo. Ahí vemos el tema de la menopausia. La menopausia es uno de los factores cruciales y por eso es que es una enfermedad mucho más prevalente en las mujeres. Tenemos mujeres que ya hacen menopausias tempranas, por debajo de los 40 años, entre 40 y 45, que necesitamos hacerles un abordaje especial, identificar factores de riesgo como por ejemplo la deficiencia de vitamina D, una baja ingesta de calcio, pacientes con desnutrición, con enfermedades gastrointestinales que condicionan mala absorción, enfermedades endocrinológicas, ahí está el hipertiroidismo, que también es un factor de riesgo conocido de osteoporosis, y obviamente al tener todos estos factores de riesgo podemos delimitar cuál es la población a la cual debemos tamizar más tempranamente. Ok, doctora, hay una pregunta muy particular que yo le quiero hacer, porque usted está mencionando que la osteoporosis tiene mayor riesgo las mujeres que son o están en la edad menopáusica o perimenopáusica, pero sabemos que en esta edad las mujeres manifiestan muchos síntomas, fogajes, calores, labilidad emocional, entonces empieza una serie de síntomas nuevos para ellas. Pero, ¿qué síntomas podríamos pensar o hay algún síntoma en especial que yo pueda sospechar o decir, ok, es factible que tenga osteoporosis mi paciente o que mi mamá tenga osteoporosis con este síntoma en especial? Excelente pregunta. Digamos que lo más triste de la osteoporosis es que no da síntomas, no es que a uno por tener osteoporosis le duelan los huesos, eso no pasa. Pero los signos de alerta que normalmente uno debe estar alerta como médico y como paciente es la pérdida de estatura. Si perdemos usualmente más de 3 centímetros si somos hombres o más de 4 centímetros si somos mujeres, debemos tenerlo muy presente y por eso es que yo en mi consulta siempre mido a todos los pacientes, obviamente sin zapatos, porque el zapato puede generar una falsa elevación de la estatura y les pregunto, cuénteme usted cuánto medía cuando tenía 20. Muchos no se acuerdan lastimosamente, otros miran la cédula que no es confiable, pero algunos que tienen este punto claro, si han perdido más de esa estatura, nos debe hacer sospechar osteoporosis. De igual manera, aquellos que uno ve con una postura muy encorvada, ya eso puede hablar de fracturas de compresión vertebral que han llevado esos cambios en la morfología vertebral.
Y otro punto importante son dolores vertebrales de reciente inicio, que duele la espalda muy agudo con los cambios de posición, cogiendo o cargando cosas. Ahí también podría hablarnos de que existe una fractura vertebral que no en todos los casos da síntomas, muchas veces son asintomáticas, y por eso es que debemos pedir algunas ocasiones radiografía de columna para poder abordar adecuadamente el diagnóstico de esta patología. Entonces, ¿cuáles serían los exámenes ideales para hacerle a una persona en la que estamos sospechando osteoporosis, o que como paciente o cuidador le debería yo decir al médico, por favor, yo quiero estos exámenes, o en qué momento pedirlos y qué tipo de exámenes son los que vamos a hacer? Excelente. Digamos que el examen de tamización universal para osteoporosis se llama densitometría ósea. Este es un examen que se puede encontrar en algunas ciudades, incluso lo tenemos aquí disponible en Tuluá. Básicamente este nos va a medir la densidad mineral ósea, que se cuantifica por T-score y por Z-score, y a través de estos podemos revisar nosotros cuál es el riesgo de ese paciente, si está en realidad en una osteoporosis o si ya está en una baja masa ósea, que es como la predisposición o el paso previo a la osteoporosis. Hay algo muy importante a considerar, y es que así el paciente no tenga osteoporosis, si tiene una fractura por una caída, eso ya condiciona un diagnóstico de osteoporosis. Y ahí es donde vamos al siguiente punto, que si el paciente ha perdido altura, no solo pedirle la densitometría, sino también hacerle una radiografía de columna dorsolumbar que nos permita ver si existen esos colapsos vertebrales que ya per se nos diagnostican osteoporosis, independientemente del resultado de la densitometría, que así esté en baja masa ósea y no nos dé ya osteoporosis, tener fracturas ya nos hace que ese paciente debemos tratarlo como si fuera una osteoporosis. Todo paciente mujer mayor de 65 años debería tener una densitometría ósea, así no sienta nada. O sea que es muy importante que si tienes 65 o más y eres mujer, por favor le digas a tu médico que es fundamental hacer esta tamización. Y si eres hombre, por encima de los 70 años. Antes de esto se puede pedir, por supuesto, si tienen estos pacientes factores de riesgo como los mencionados previamente, en especial las mujeres con menopausias tempranas, o de igual manera si encontramos síntomas como los que ya mencionamos previamente, signos como la pérdida de la estatura, que ya nos lleven a pensar de que debemos hacer un examen mucho más tempranamente. Usted acaba de mencionar algo que me deja a mí ya la inquietud personal, y en los hombres, ¿qué tan frecuente es la osteoporosis realmente? Es menos frecuente, pero también se da, incluso algunos datos de prevalencia hablan que 1 de cada 5 hombres puede tener osteoporosis. Lo que pasa es que sí se los pedimos más tardíamente, porque en los hombres no está este cambio hormonal que sucede en las mujeres, como es la menopausia, que hay una deprivación, digamos, casi que muy abrupta de los estrógenos, que son muy importantes en la formación de la masa ósea. Entonces por eso es que a ellos les pedimos mucho más tardíamente, a menos que tengan factores también como una disminución de testosterona, que en algunos casos pues lo documentamos en estos pacientes. Como decimos en SEMPREC, la osteoporosis no avisa, pero sí se puede prevenir. Entonces en esta misma línea, ¿cuál es la mejor estrategia, doctora, que se puede definir para hacer una prevención oportuna de la osteoporosis? Perfecto, una muy buena pregunta. Tenemos muchos pacientes en la consulta que no toleran el calcio en tabletas. Entonces nos dicen, doctora, ¿y yo ahí qué hago para tratarme mi osteoporosis? Entonces viene un punto muy importante, y es que en la alimentación uno puede abarcar la cantidad de miligramos que requiere el calcio, que usualmente en el contexto de osteoporosis es más o menos 1500 miligramos. Entonces los pacientes se preguntarán cómo poder hacer esto. Entonces lo primero, yo siempre les digo, tratemos de que incorporemos por lo menos 3 o 4 porciones de lácteos en el día. ¿Qué lácteos son los más recomendados? Los fermentados, que además tienen probióticos y que la microbiota también juega un papel muy importante en osteoporosis. Entonces les digo, consumen queso, yogur griego, intenten de que lo hagan por lo menos en la mañana, en la tarde. Productos no lácticos ricos en calcio, como lo son las legumbres, garbanzos, frijoles, lentejas. Yo siempre les digo que traten de consumir esto la mayor cantidad de veces por semana posible. El ajonjolí, que se lo pongan al arroz, a las ensaladas. Entonces las verduras por montón, que son también sustancias que contienen una gran cantidad de calcio, y todo eso nos va a permitir abordar la ingesta de calcio desde la alimentación, y ya uno mira, obviamente en la tamización nutricional de ese paciente en su consulta, si necesitamos aparte dar una tableta de calcio. En cuanto a la vitamina D, de igual manera, lo que más se ha relacionado, incluso tenemos un consenso colombiano de vitamina D colombiano,
que recomienda ojalá una exposición solar de 10 minutos una vez a la semana entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Muchos se preguntarán cómo así, si ese es el sol que más cáncer puede dar, pero es el sol que asimismo más penetra la piel y por ende produce más vitamina D. Entonces muchas veces esa exposición corta puede ser muy sustanciosa en el aumento de los niveles de vitamina D y nos puede también ayudar. Ahí sí es súper fundamental pedir niveles de vitamina D en sangre para abordar que estos estén normales, y si no lo están, pues dar una suplementación ahí sí con vitamina D. Esas sería como obviamente las estrategias de prevención: asegurar la ingesta de calcio, niveles normales de vitamina D, y obviamente pues el ejercicio también es fundamental. Y siempre les explico a los pacientes: mira, desde los 40 años estás perdiendo masa muscular y el músculo es el que recubre al hueso y le da una protección fundamental. Entonces, si ya tienes 60, 70 años, llevas 20 años o 30 perdiendo masa muscular, necesitamos hacer una parte específica sobre esto. Hay una enfermedad que cada vez se menciona más y es la sarcopenia. La sarcopenia tiene dos connotaciones: la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza. Entonces, si tenemos esta connotación, hace que el riesgo sea mucho mayor. Yo siempre le digo a los pacientes: lo más importante en osteoporosis es que ganemos masa muscular, o sea que hay que hacer ejercicios de fuerza, de resistencia, mancuernas, bandas de resistencia. La parte cardiovascular es fundamental. Usualmente solo caminan, yo les digo, no es suficiente. Y hay un punto que también se nos olvida, y es el equilibrio y el balance. Tampoco ejercitamos el equilibrio y el balance. Entonces yo siempre les digo a los pacientes: ustedes se van a parar, van a subir uno de sus pies y van a alzar los brazos y van a mirar de un lado al otro, y tienen que sostenerse en un solo pie. ¿Por qué? Porque van perdiendo la capacidad de que cuando dan la vuelta no lo logran hacer bien y se caen. Y si uno previene caídas en osteoporosis, está previniendo fracturas. Entonces eso también es fundamental a tomar en cuenta, y gracias, doctor, por traer esto a colación. Quiero preguntarle con respecto al tratamiento. O sea, me hacen un diagnóstico o hacemos un diagnóstico de osteoporosis, y qué tan complicado es el tratamiento. ¿Qué se recomienda hoy en día en el tratamiento de la osteoporosis? ¿Es muy complicado o cómo se trata esto? Súper. Para ponerlo en términos claros, yo siempre le digo a los pacientes: la osteoporosis, pongámosla como un edificio. O sea, nuestros huesos son unos ladrillos que conforman nuestra estructura. Esos ladrillos se han vuelto tan porosos que cualquier medio movimiento hace que esa estructura colapse y digamos que se caiga. Eso mismo pasa en nuestros huesos. Entonces el tratamiento es: si mi ladrillo está poroso, está digamos frágil, yo tengo estos abordajes. Uno es rellenarlo de cemento, que es el llamado tratamiento osteoformador. Le meto hueso o le meto cemento a ese ladrillo para volverlo de nuevo no tan poroso y más popocho, pues para que no esté tan frágil. Y el otro es mandarle directamente al albañil, que lo que hace es como hacer que esos poritos no sigan deteriorándose y hacerle un medio mantenimiento, que es el tratamiento antirresortivo. Entonces en osteoporosis tenemos estos dos abordajes, que es hacer que se forme hueso, y en el otro instancia es hacer que no se pierda tan rápido, porque siempre hay un desbalance entre la formación y lo que se pierde de hueso. Entonces es como las estrategias de manejo ya dirigido a osteoporosis, pero lo anterior que mencionamos, que es el calcio, la vitamina D, el ejercicio, forman una parte también integral en las aristas multifactoriales del tratamiento de la osteoporosis. Y una de las preguntas importantes que tengo que hacer en este punto, y que siempre le dicen los pacientes y lo manifiestan, es: bueno, doctor, ¿y la osteoporosis se cura o se controla, o cómo es esto? Súper. Digamos que normalmente en el común denominador no es una enfermedad que se cure, sino que se controla en el largo plazo. Lo que pasa es que cada vez las guías nuevas hablan de un término que es street to target, o sea, llegar al punto en el cual logremos que esa densidad mineral ósea esté tan fuerte que ahí podemos incluso recurrir a unas cosas que se llaman vacaciones óseas, donde dejamos de dar el medicamento, por ejemplo, antirresortivo, que es uno de los abordajes de la osteoporosis, pero el tratamiento de calcio, vitamina D, ejercicio y todo lo que hablamos adicional va a ser un continuum para siempre. Y ya lo demás, que son los medicamentos que dijimos, osteoformadores o antirresortivos, esos sí se van a dar por un tiempo que va a depender de los criterios densitométricos y de lo que valoremos directamente como médicos. Ok, o sea que el hecho de que se tenga osteoporosis pues ya no es una condena, ni es una condición que tengo que padecer o tienen que padecer los pacientes el resto de la vida. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, si tengo dudas o si alguno de los pacientes nuestros en Semprego, en nuestras zonas, tienen la inquietud de saber si tienen o no tienen osteoporosis, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? ¿O cuál es
el lineamiento que usted nos recomienda, doctora. Muy bien, bueno, pues lo primero es entender que la cara oculta de la osteoporosis, que la he visto y me duele el corazón cuando lo veo, es cuando entra un paciente en silla de ruedas que antes era funcional y ya pasó a ser dependiente. Sus hijos lo tienen que estar llevando en silla de ruedas por una fractura de cadera, que es el desenlace más temido en osteoporosis. Entonces lo primero es que nos concienticemos de que, si bien es silenciosa, puede tener un impacto muy negativo en la calidad de vida, y que lo que debemos hacer es asistir a una consulta dirigida. Estamos aquí en CEMPREC, en el caso del doctor internista, en mi caso internista endocrinóloga, que ambos estamos en la plena capacidad de ayudarte, de abordar, de hacer todos los test diagnósticos que requieres para poder detectar a tiempo esto antes de que tengas un desenlace como lo es una fractura. Excelente. ¿Qué mensaje quiere dejarle usted a nuestra audiencia y a nuestros pacientes hoy hablando de este tema como es la osteoporosis? ¿Qué quiere que se quede en ellos este día de información? Pues sería muy bueno que todos ustedes compartieran la información con sus vecinos, con sus amigos, que les digan: mire, usted tiene más de 65, ya le hicieron una densitometría. Si le dicen que no, los manden a consultar para que hagamos todos una cadena de comunicación diciendo y sensibilizando sobre la importancia de encontrar esta enfermedad, la importancia de que todas las personas, como ya dijimos, que tengan cierta edad, más de 65 en el caso de mujeres, más de 70 en el caso de hombres, ya tengan una densitometría que nos permita hacer y saber que en efecto no tengan una osteoporosis, un riesgo incrementado de fractura, que hay tratamiento, que tenemos todas las posibilidades para ofrecerles lo mejor, y sobre todo que desde ya empiecen una cadena de prevención: hacer ejercicio, ganar masa muscular, dormir bien, comer sano, evitar los procesados. Todo eso impacta en la salud ósea y hace que obviamente todos estos desenlaces negativos se puedan prevenir. Muchas gracias, doctora, entonces, por su tiempo, por darnos esta valiosa información para todos nuestros pacientes. Muchas gracias a ti por escucharnos y nos vemos en nuestro siguiente episodio de Hablemos de Salud.